ambos grados académicos por la Universidad de Friburgo, Suiza. Dedicó 30 años a la vida académica como profesor investigador en la Universidad Pontificia de México, 1995-2000, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, 2001-2021, y en el Boston College, 2021-2025. Cuenta con 8 libros de autoría personal, 30 obras colectivas y 60 artículos en revistas especializadas. Su libro más reciente, La Resurrección como Insurrección Mesiánica, Duelo, Memoria y Esperanza desde la perspectiva de los supervivientes, es el primero de una trilogía sobre la idea de la tradición. Junto con un colectivo de intelectuales de 7 países, ha coordinado varios encuentros internacionales e interculturales de movimientos sociales con académicos y artistas. El último de dichos encuentros fue Reexiste, Encuentro Intercultural, el espíritu conectando periferias, en el ITESO de Guadalajara en septiembre de 2025. Adelante. ¿Cuántos minutos? 15 minutos. Buenas tardes, gracias a los organizadores de este magnífico evento para presentar un libro que sí es un ladrillo, pero que también puede ser como un pozole pesado que causa indigestión. Entonces hay que saberlo probar poco a poco y digerirlo. Bueno, lo que yo quiero plantear en estos escasos minutos es una lectura, yo diría, descolonial de la monstruosidad de Cristo, de este libro y del tema. Y también con un tono de un pensamiento mesiánico. Ahora me voy a tratar de explicar qué significa esto. Quiero comenzar recordando al Girard, en su último libro, Rematar a Clausewitz, o Clausewitz en los extremos, Achevé Clausewitz en 2007, él decía, criticando a Hegel no tenía la real comprensión de la realidad, porque no todo lo real es racional. Lo real es sacrificial, y sacrificial violento. Entonces, desde esta perspectiva antropológica, pero que tiene connotaciones psicológicas o hasta psicoanalíticas y sociopolíticas y espirituales, me parece que es otra perspectiva para acercarnos al tema de la monstruosidad de Cristo. Entonces, si Girard tenía razón, y creo que sí, pensar lo real no como algo racional, sino como algo que es conflictivo constitutivamente y que es una permanente llamada a la dialéctica y su superación, a la paradoja y su resolución, o al misterio, que esa va a ser un poco mi tesis final. Entonces tenemos la posibilidad de releer distinto este libro. El significado de Cristo para la humanidad en estos tiempos de colapso civilizatorio que vivimos parece ya una cuestión irrelevante por el incremento exponencial de la violencia bajo una nueva figura que algunos llaman, siguiendo a Girard, la escalada a los extremos de la aniquilación del otro. No se trata simplemente de vencer al enemigo, sino de aniquilarlo. Y esa fue la lógica de Clausewitz, ese militar prusiano que escribió un tratado sobre la guerra en el siglo XIX y que, a juicio de Girard, inicia como una nueva comprensión de la violencia a escala cada vez que se incrementa más, y que Gaza representa precisamente el producto de esta lógica. No parece relevante discurrir sobre un personaje religioso como Cristo Jesús de Nazaret, que quedó él mismo atrapado por una religión que domesticó su amor universal, que fue un chivo expiatorio de su tiempo. Mucho menos parece importante perderse en el debate entre un filósofo esloveno, que ahora lo entiendo mejor gracias a Silvia, porque conviviste con él, y con un pensador británico, que Ángel conoció muy bien. Yo solo lo encontré una vez en un coloquio muy polémico con todas las universidades de Suiza romanda, donde una tesis polémica, que comentaré más adelante, que hay que volver a las teocracias, a juicio de Milbank, nos suscitó a todos una reacción inmediata. ¿Cómo podemos hablar de estos temas en medio de la desolación de las guerras actuales, de genocidio en Gaza, que es otra monstruosidad, del exterminio en Congo, del que poco se habla, y Sudán del Sur,
de las desapariciones forzadas en México, donde lo urgente consiste en detener esta espiral de odio. Y me parece que es precisamente aquí que la pregunta por la experiencia de un Galileo del siglo I de la era común, enfrentando al odio en su propio cuerpo, puede ser relevante para nosotros hoy, para pensar en esa monstruosidad de los poderes de este mundo y del misterio de la persona y las colectivas humanas que lo enfrentan. Los debates académicos suelen extraviarse en el mundo de las ideas, por muy aterrizados que quieran ser. El materialismo histórico de Zizek y sus coqueteos con el pensamiento apofático. Defender o acusar a Hegel de las soluciones diversas a la dialéctica de la historia para justificar, en el caso de Zizek, materialismo teológico o una ortodoxia radical, parece algo secundario cuando se trata de enfrentar esas otras monstruosidades que tienen muchas cabezas, como Hidra, la Hidra capitalista que los zapatistas y las zapatistas nos recuerdan y que son las que producen odio y muerte, capitalista, patriarcal y de hegemonía blanca y occidental. Incluso defender o acusar a maestro Eckhart, y lo digo, bueno, siendo dominico porque a dominico alemán del siglo XIV, pues es un buen aliado, pero Zizek no cita tanto a Eckhart, sino a un gran lector de Eckhart, Rainer Schurman, que fue en su momento también fraile dominico, emigró de Alemania con Hannah Arendt a Nueva York y se constituyó en un intérprete y traductor de Eckhart, por cómo interpreta la negatividad del ser divino, como un antecedente, Zizek, citando a Schurman, de la negatividad de la dialéctica de la historia según Hegel. Y esto parece paja cuando la prioridad es pensar la negatividad de quienes habitan en la región del no ser, como decía Fanon, también tu amigo, y están siendo reducidos a la nada. En estos breves párrafos lo que propongo es un acercamiento descolonial y mesiánico, pero ojo, mesiánico en otro sentido, de la monstruosidad de Cristo. Este libro, magníficamente traducido por Leslie Pasco, yo coincido, un gran traductor, que por cierto tradujo mi libro del español al inglés, el de la resurrección comercial, ¿verdad? Un libro erudito que hará correr mucha tinta, sin duda. Que les ayudará en sus insomnios, la verdad se los recomiendo, y con eso van a caer rendidos a los 5 minutos. Porque no se trata o de validar el agnosticismo teológico de Zizek o confirmar la filosofía teológica de Milbank. Lo que quiero proponer aquí es acercarnos al tema de la monstruosidad desde la región del no ser, o como me gusta decirlo, traducirlo, lo descubrí con refugiados en Sudáfrica, aquellos que viven en las sombras de las sombras de las sombras. Aquí optaremos por un acercamiento ontológico diferente, aquel que piensa el ser que envejece y muere. Me encanta esta cita de Levinas. Él decía, yo soy un filósofo y la filosofía se habla en griego, pero yo quiero pensar no el ser, sino el ser que envejece y muere. Y esta es la ontología levinasiana. Por eso acudiremos a la Biblia, brevísimamente, me quedan 6 minutos, como una fuente originaria de esta inteligencia, de estas fisuras en el ser. Y apelaremos a la filosofía apofática que brota de Eckhart, pero desde antes que él, en el pseudo Dionisio, para hablar de ese Dios crucificado. Que allí yace el misterio de esta otredad herida. Y cómo de allí pasa alguna luz. Por eso, de hecho, intitulé esta pequeña presentación, y no lo dije, cuando unas llagas curan, citando a Isaías, como lo diré más adelante. Las llagas pueden curar. Es lo que pretende el pensamiento mesiánico. Entonces, un segundo paso, la filosofía desfundada. ¿Qué dialéctica de la historia en la lectura hegeliana recreada por Zizek rige la historia? La de los opuestos que se aniquilan en una supuesta síntesis, el famoso Abhebung o superación, que no hace sino prolongar los estertores de la humanidad. Tampoco la filosofía de la ciudad de Dios, tan enamorada por Milbank, tu maestro Ángel, sé que lo admiras y lo criticas a la vez. La filosofía de la ciudad de Dios como un retorno a las teocracias. Y la pregunta que le hacíamos a Milbank en ese coloquio, teólogos protestantes de Lausana, Ginebra o católicos de Friburgo, era
ok, la teocracia, pero ¿cuáles son las mediaciones de la teocracia? La extrema derecha. Entonces estamos viendo recuperar y volver con un discurso teológico, político, no solo en Brasil, sino en los Estados Unidos. Ambos presidentes, bueno, el que está en la cárcel ahora, o condenado al menos, Bolsonaro, diciendo Jair Mesías Bolsonaro, él tenía una vocación mesiánica, y el mismo Trump, después de su atentado, y ahora con el asesinato de este líder joven extrema derecha, pues todavía más. Se trata de pensamientos emancipatorios, sí, y en eso coincido con lo que decía Silvia, de que Zizek y Milbank de algún modo están pensando en su contexto europeo dónde está lo emancipatorio de las prácticas históricas y del pensamiento. Zizek, con este trasfondo esloveno de las repúblicas de la Yugoslavia, nos ayuda a entender ese contexto. Y Milbank en lo británico, desde este pensamiento que es distinto al continental, lo que quiere es pensar lo emancipatorio, pero desde un sujeto egoico típicamente moderno, muy cartesiano. Pienso, luego existo. Y recuerden a Dussel diciéndonos, bueno, más bien, conquisto, luego existo. Y pensar no es tan objetivo como se pretende. Y aquí entra lo de colonial. ¿Tienen razón ambos autores en este ficticio diálogo, en plantear la alternativa entre dialéctica del sábado santo, que aniquila a los débiles en el Sheol, y la paradoja del domingo de resurrección, que se anuncia como el triunfo de las víctimas sobre los verdugos? Yo creo que aquí uno y otro no han cruzado la línea abismal de la que hablaba Boaventura de Sousa Santos, un autor polémico por las denuncias de abuso, acoso, pero me parece que su obra sigue siendo pertinente. La línea abismal, es decir, cómo cruzamos la línea para entender a las subjetividades y comunidades que viven en la región del no ser, los malditos o olvidados de la tierra, etc. Entonces, desde allí, la idea es cómo volver a lo que yo llamaría lo apofático. Zizek cita a Eckhart en estos términos, lo cito, hablando de este sentido apofático. Existe la necesidad en este viraje de la nada, en tanto abismo de la suprema divinidad hacia la nada, en tanto vacío de mi ser, la necesidad del pasaje de la potencialidad a la realidad. El vacío divino es potencialidad pura, que solo se puede materializar bajo la guisa de la puntualización del mal, y la manera de ir más allá de este mal es dar a luz al Hijo Verbo. Esto es Eckhart, y es el famoso proceso de vaciarse de sí mismo y de Dios, para que en ese vaciamiento nazca el Verbo. Bien, esto que en el siglo XIV alemán Eckhart decía en estos términos un poco mistéricos, hoy lo podemos descubrir de una manera histórica en esas subjetividades y colectivas que, habitando en la región del no ser, se indignan con digna rabia, con imaginación escatológica frente a esas manifestaciones de un ser hegemónico, porque hay de seres a seres. Está el ser hegemónico y el ser que pretende ser racional, pero que también es blanco, macho, cristiano y europeo, parafraseando a Dussel, por supuesto. Y entonces, ¿cómo dar a luz el verbo? Quiere decir lo mesiánico, los tiempos nuevos. Y aquí quiero ir más allá de Benjamin, porque usualmente Benjamin solo habla de lo mesiánico en términos de astilla que duele. Es la memoria histórica que tenemos que hacer de los pobres. Sí, me quedan 2 minutos. Y desde allí, dar el paso de cruzar la línea abismal creo que nos puede ayudar a leer con otros ojos este libro. La monstruosidad del mundo de arriba, del mundo hegemónico, patriarcal, capitalista, racista, ableísta o de las capacidades, digamos, no diferentes. Y en ese sentido, cruzando esa línea abismal, la monstruosidad, pero yo le diría ya de otro modo, le llamaría la belleza de los tiempos mesiánicos y aquellas subjetividades que desde esa región del no ser transitan, irrumpen en el mundo del privilegio para generar otros procesos. Me queda un minuto.
Y desde ahí entonces lo que me parece que es importante es ayudarnos a releer estos autores, sin duda relevantes para el pensamiento contemporáneo emancipatorio, pero desde estas otras subjetividades. Y cómo desde allí nosotros podemos generar lo que Milbank, y con eso termino, muy claramente distingue así. El amor es una fiel consideración que desea a otro específico, al que elegimos para permanecer en él, más allá de la jouissance mística o del goce místico o erótico. Y aquí dice Milbank, debemos reconocer la corrección teórica e histórica de Zizek al decir que el cristianismo actualmente promueve el amor preferencial por los pobres, en vez de un respeto generalizado a los demás en su otredad. Quedan pendientes otros temas, pero aquí lo dejo. Gracias. Toca el turno ahora a Nicolás Panoto, que nos envía una muy breve, muy concisa. Él es teólogo y doctor en ciencias sociales, director de Otros Cruces y docente de la Facultad Evangélica Latinoamericana de Teología de Chile. Autor de libros y artículos en los campos de la religión y política, teología pública y teologías post-descoloniales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar por primera vez en Cuernavaca. ¿Cómo le dicen ciudad de la eterna primavera? Si no sé cuál es el concepto de ustedes de primavera, yo estoy muerto de calor. Con mis lados es un poquito más fresco. Pero la verdad que es un gusto estar acá. Bueno, La monstruosidad de Cristo es un libro sumamente complejo y especulativo, ¿no? Lleno de mapas conceptuales que atraviesan la filosofía, la teología, la política, y uno tiene que estar bien atento dónde quedó el punto, porque luego de varias páginas ahí se retoma, así que es un libro muy desafiante. Pero más allá de la densidad de la discusión que se da en este libro, lo que me interesa resaltar son los ecos, un poco que me despierta algunos de los abordajes que allí se contemplan. A partir de esta inquietud busco elaborar una lectura crítica desde claves decoloniales y desde la teología de la liberación, haciendo también resonancia a algunas de las cosas que ya se han dicho, para un poco introducir, al menos como punto de partida. Por su parte, Zizek propone leer la monstruosidad de Cristo como el momento en que muere el Dios que está más allá de sí mismo. Cristo aparece entonces como la brecha de la negatividad, una figura que encarna la enajenación de Dios en lo humano, pero también de Dios consigo mismo. En esta perspectiva, el cristianismo es absoluto, entre comillas, precisamente porque revela que la distancia entre lo humano y lo divino no solo lo separa, sino que también divide al propio Dios. Esta formulación lleva a Zizek a pensar una ontología fundada en una radicalización de la contingencia. Lo finito nunca está garantizado por un misterio metafísico, sino que se sostiene en el movimiento incesante de la dialéctica. La historia, marcada por rupturas y contradicciones, es el lugar donde se juega lo real. En este sentido, la monstruosidad de Cristo no remite a un exceso inexplicable, sino al hecho de que lo divino se inscribe en la muerte misma, en el acontecimiento de la encarnación entendida como la autoenajenación. Aquí la dialéctica funciona como un principio vital. No es una simple lógica de opuestos, sino el dinamismo por el cual lo finito se transforma en medio de su precariedad. De este modo, lo que propone Zizek constituye una ontología materialista, donde la historia es apertura de posibilidades a través de la contradicción y no realización de un misterio trascendente, como mencioné. Ahora bien, este materialismo tiene también sus tensiones. Si bien permite escapar a las seguridades metafísicas que inmovilizan a veces nuestra vida y nuestra práctica, como mismo Zizek lo cuestiona, corre el riesgo, esta es al menos una de mis sensaciones, de convertirse en lo que yo llamo una especie de materialismo sin carne. Un esquema donde la vida concreta, con cuerpos, afectos, dolores, esperanza, queda reducida a engranaje del movimiento dialéctico. Y acá hago muchos ecos con lo que decía Carlos recién.
En otras palabras, la dimensión mistagógica, el misterio de lo divino, aquella que da espesor simbólico y existencial a la fe, se ve absorbido por una lógica que privilegia el vacío sobre las contradicciones de la vida cotidiana. Con respecto a John Milbank, en cambio, la clave del cristianismo para él no está en la negatividad, sino en lo que él llama la paradoja. Frente al impulso dialéctico de Zizek, Milbank defiende que la lógica universal debe ser teísta y que el cristianismo ofrece una alternativa humanista precisamente porque afirma la trascendencia de Dios y la posibilidad de participar de ella. La encarnación constituye para Milbank la paradoja suprema. En Cristo se unen lo infinito y lo finito, lo divino y lo humano, sin disolverse ni anularse mutuamente. Aquí no se trata de resolver una contradicción, como en la dialéctica hegeliana que inspira a Zizek, sino de mantener abierto el misterio irreductible que desborda la razón. La paradoja no es un mero rompecabezas lógico, es la condición ontológica de la fe cristiana, un horizonte donde lo creado se orienta a lo divino y halla en esa relación su sentido. De este modo, Milbank ve en la Trinidad, como uno de los elementos que ambos autores trabajan, no tanto un concepto abstracto, sino una ontología participativa, que es un concepto que Zizek también va a trabajar en otros de sus trabajos. La creación encuentra su consistencia en la comunión con Dios. Lo humano se hace pleno no por la autonomía de la razón ni por el movimiento de la dialéctica, sino porque participa en la vida divina. Desde aquí se configura también su propuesta política. La comunidad cristiana aparece como alternativa al liberalismo secular, como él denomina, porque encarna un modelo de vida basado en la armonía relacional. Milbank critica con dureza a Zizek por reducir la cruz a pura negatividad, la muerte de Dios como vacío radical. Para él ese gesto destruye la densidad simbólica del cristianismo y lo deja atrapado en una ontología inmanentista incapaz de generar esperanza. Sin embargo, el recurso a la paradoja en Milbank también plantea varios problemas. Si bien rescata la potencia de lo mistagógico, de lo trascendente, del misterio, lo hace desde un marco que finalmente retorna a una especie de realismo metafísico. La paradoja se vuelve en un refugio para la trascendencia concebida en términos de sustancia, más que una apertura hacia la historicidad concreta de los cuerpos y las comunidades. Así, su crítica al inmanentismo de Zizek termina cayendo en el riesgo opuesto, que es replegarse en un teísmo que en nombre de la armonía desatiende las fracturas y las violencias reales que atraviesan nuestra historia. De este enfrentamiento entre Zizek y Milbank emergen dos grandes nudos problemáticos, en general y específicamente, como lo que decía Ángel, del ejercicio sociopolítico de la teología que encontramos hoy. El primero es esta bizantina y vieja pero persistente tensión entre universalidad y particularidad, que atraviesa tanto a la filosofía como a la teología. ¿Qué es lo universal? Es una lógica abstracta de la razón, como sugiere la dialéctica, es una armonía participativa, como plantea Milbank. Este dilema no es menor, ya que, como bien mencionó Carlos, estas imágenes, estas comprensiones de lo divino en el marco de esta tensión, termina condicionando nuestras formas de pensar, la justicia, la política, la historia e incluso la posibilidad de vivir la fe. El otro nudo que me parece importante en esta discusión y debate es la misma definición de Dios. Tanto Zizek como Milbank intentan responder a esta pregunta de quién es Dios, pero desde polos claramente opuestos, uno con un giro postmetafísico que radicaliza la finitud, el otro desde un teísmo que insiste en mantener lo sagrado como un horizonte trascendente. Pero en ambos casos, la Iglesia queda asociada a una estructura que se legitima en un fundamento ontológico, ya sea la dialéctica o la paradoja, que conserva un aire de universalidad abstracta. No es casual que el debate se despliega bajo el trasfondo de la modernidad, o de cómo es la mejor forma de abordar los debates modernos en el marco de estos temas. La relación entre ciencia y fe, teología y filosofía aparece como telón de fondo en este libro. Zizek lo hace desde una lectura de la teología política y la crítica al idealismo hegeliano, mientras que Milbank lo hace desde una especulación cristiana ortodoxa que combina categorías filosóficas sin duda. En este punto surgen algunas críticas que para mí me parecen inevitables. Primero, considero que ninguno de los dos, este es mi
realmente responden de manera convincente a la crisis que ellos mismos diagnostican sobre estos temas. Zizek, con su inmanentismo radical, tiende a vaciar la experiencia creyente y humana de afecto, de carne, de emoción. Su materialismo muchas veces parece un ejercicio lógico más que una apuesta por la vida concreta. Milbach, en cambio, con su teísmo relacional, rescata el misterio, pero lo enmarca en una metafísica que relega la historicidad y las heridas de los pueblos a un segundo plano. Y no solamente eso, sino que no lo toma como parte de esta ontología. Segundo, ambos se mueven en los límites del paradigma epistémico eurocéntrico, y esto ya se dijo. No contemplan otros tipos de conocimiento ni otros marcos de pensamiento, indígenas, afrodescendientes, feministas, decoloniales. Zizek puede hacer cierto acercamiento, pero como bien dijo Ángel, también le repele al tema de las identidades por el tema de la fragmentación, que es una crítica de alguna manera válida, pero como respuesta no creo que se pueda dar una respuesta en el marco de las comprensiones modernocéntricas, ¿no? El resultado es que, aunque discuten entre sí, permanecen dentro de un mismo horizonte cultural. Y permítanme hacer estos 5 minutos, que ya me quedan. Hay dos elementos que me parecen para releer justamente en el marco de estas críticas que acabo de hacer. En primer lugar, justamente este dilema entre dialéctica y inmanentismo, paradoja y teísmo en Milbach, sigue orbitando, como dije, en esta perspectiva moderna. Y ambos autores asumen que las preguntas sobre Dios deben responderse desde categorías universales. Uno desde el inmanentismo y el tema de la dialéctica, y el otro desde el teísmo. Siguen siendo categorías occidentales y universales. Y acá justamente vemos al pensamiento decolonial cómo ofrece una respuesta. Por ejemplo, me acordé de Silvia Kusukanki con el pensamiento del pensamiento chixilo que ella define. Y fíjense, ella dice, la idea es entonces no buscar la tranquilidad de lo uno, porque es justamente una angustia maniquea. Es necesario trabajar dentro de la contradicción, haciendo de su polarización el espacio de creación de un tejido inmediato. Una trama que no es ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limonada, dice ella, sino todo lo contrario, es ambos a la vez. Ella usa esta imagen del chixile, es este color gris que cuando uno se acerca empieza a ver esas tonalidades de blanco y negro, pero de fondo es un gris, pero al acercarse se compone de un montón de elementos de colores blancos y negros. También, por ejemplo, Edward Glissant, cuando él habla de la ontología de la relación, que es un famoso también autor del Caribe, ¿no? Él afirma que la totalidad resiste a lo uno y que todas las expresiones de las humanidades se abren a la complejidad fluctuante del mundo. El pensamiento poético, él también habla de la ontología de la poética, preserva lo particular, pues en realidad dice solo la totalidad de las particulares efectivamente exceptuados garantiza por sí misma la energía de lo diverso. Pero se trata cada vez de un particular que se pone en relación, dice, de manera absolutamente intransitiva. En fin, estas son otras formas de entender la ontología sin caer en estas tensiones bizantinas occidentales entre universalidad y particularidad, cuando dentro de nuestros pensamientos latinoamericanos tenemos formas de ontologías que inclusive van mucho más allá de esta polarización. Y la segunda, que lo voy a mencionar nomás, son las relecturas que nos ofrecen las teologías de la liberación en torno a dos temas del libro, que es uno, la Trinidad. Cuando, por ejemplo, la teología de la liberación pone el eco en la Trinidad, no en describir la perijoresis de cómo se dan las relaciones de las tres personas y eso, sino decir, a ver, perijoresis es vínculo, es relación. No comprendemos Trinidad sin relación y no comprendemos Dios Teino sin relación con la historia. Ergo, no hay ontología divina sin relación. Y eso tiene que ver con una realidad transformadora. Y el otro tiene que ver con el tema del sujeto. Las teologías de liberación, especialmente Marcela Trusley, Ivonne Guevara y todas las líneas feministas de la teología de liberación, justamente han desafiado a la propia subjetividad de la teología de la liberación, que es una subjetividad muchas veces no solamente patriarcal, sino también descorporizada. Y termino leyendo rápidamente la conclusión. El debate entre Zizek y Milbach muestra que la pregunta por la ontología divina sigue siendo decisiva. Es un debate que me parece importante. Aunque ellos mismos, desde mi perspectiva, no logran escapar de este horizonte moderno occidental que lo enmarca. Sí queda claro que en nuestras imágenes de Dios no son neutrales y por eso necesitamos el debate ontológico. Considero, en primer lugar, que la reflexión sobre la ontología divina debe inscribirse en otros parámetros epistémicos y hermenéuticos.
¿Qué implicaría, por ejemplo, pensar la trascendencia de Dios desde la dimensión afectiva, en la que se entrelazan la expectativa, el deseo, el sufrimiento? ¿Cómo se transformaría esta discusión si incorporamos como mediaciones lo relacional, lo cultural, lo territorial e incluso lo corporal? Iríamos mucho más allá del teísmo de Milman e incluso iríamos más allá del inmanentismo de Zizek, que se repliega de este sentido de la trascendencia que tiene que ver con el afecto y con el cuerpo, no con la razón. Esto tiene que ver con ese más allá, ese Dios como más allá que decía Ignacio Ellacuría, que es incluso el más allá de la historia. Pero pensando ese más allá, como decía Finkelhammer, como ese horizonte utópico que nos permite ver nuestra historia con otros ojos. Y por último, ¿por qué entonces insistir en un debate sobre la ontoteología para resignificar el activismo del cristianismo? Porque en última instancia todo depende, como dije, de las imágenes de Dios. Hoy constatamos con crudeza el genocidio de Gaza y los más feroces dispositivos de violencia que vemos hoy legitimados bajo una concepción metafísica de lo divino. Ni el ateísmo materialista de Zizek y la ontología participativa de Milman logran para mí responder a esta urgencia. Ambos permanecen muy limitados. Frente a ellos se vuelve imprescindible afirmar la encarnación como principio que no deviene ni de teísmo ni de solamente la absolutización del humano, sino como praxis. Porque la praxis, la práctica o el sentido de práctica es también una ontología que nos debe llevar a poner los valores de lo común, de la comunidad y del cuidado como elementos para dar cuenta de esta diatriba.